Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor sufrió bastantes desengaños. Pensemos, por ejemplo, en Judas, el traidor, o en aquellos 10 leprosos curados, de los cuales uno solo volvió a dar gracias. Pero este es un desengaño de Jesús, una decepción que le hizo un daño, no como el de Judas, ciertamente, pero sí un daño considerable. Ha hecho un milagro, un gran milagro, pide al que ha recibido el milagro que solo se lo diga al sacerdote. Era necesario porque el sacerdote llevaba la cuenta de los que se curaban de la lepra y tenía que emitir un certificado de que esa persona estaba curada. Con ese certificado, ese ex leproso podía reintegrarse a su familia, a su trabajo, a la sociedad. Pero dice que no se lo diga a nadie más. El ex leproso, confío en que no fuera para hacer daño deliberado, no le obedece y empieza a contarlo a todo el mundo. Vuelve contra Cristo los dones de Cristo. Ha recibido un don, la curación de la lepra, un gran don. Y en lugar de hacer lo que Cristo le pide, que no era tan difícil, vuelve contra el que le ha dado el don recibido. ¿En qué perjudicó esto a Jesús? Lo dice el evangelista. Dice: de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo y se quedaba fuera en lugares solitarios. Es decir, tenía que dormir al raso, al aire libre. No podía estar en una cama, no podía tener un techo que le cobijara si llovía, si hacía frío. El malestar de dormir en el suelo en lugar de un lecho, que no sería la cama más mullida del mundo, sería seguramente un jergón de paja, que era lo que había en aquella época. Pero al menos tenía un lugar y podía tener una comida. Había hecho un favor, un milagro, había curado a un leproso, y la consecuencia para él fue, al menos en esa zona y al menos en ese tiempo, un problema que le causó no pocas dificultades. Una persona que recibe un don de Dios tiene que agradecerle a Dios y poner al servicio de Dios el don que ha recibido. ¿Qué tiene que ver esto con la vocación?, que es el tema que llevo meditando los últimos días. ¿Qué don has recibido de Dios? La juventud. Divino tesoro, dice una frase famosa de una poesía. La juventud. La cultura, tu familia. La salud. Quizá unas cualidades que eran innatas o que has podido desarrollar. Has recibido unos dones. ¿Los estás poniendo al servicio de Dios? Porque esa sería tu obligación.
Me llama mucho la atención que San Pablo, porque vivían en un contexto donde ya se anunciaba la persecución y era urgente la evangelización, dice y aconseja que todo el que pueda, dice San Pablo, que no se case y que solamente se case el que no puede aguantar. Bueno, en español decimos, pues siempre tenemos refranes para todo en España, decimos, es mejor casarse que abrazarse. Bueno, es una traducción vulgar de la enseñanza de San Pablo. Yo creo, sinceramente, que todo joven católico, hablo del católico por lo menos practicante, porque el otro naturalmente ni se lo va a plantear, ni le llega a él mi homilía. Creo que todo joven católico debería plantearse la vocación, planteársela. No digo que planteársela sea decir sí, debía planteársela. Ha recibido dones, ponlos al servicio de Cristo y pregúntale al Señor, ¿qué quieres que haga? Este fue el camino de San Francisco, somos franciscanos de María. Este fue el camino de San Francisco después de su conversión, cuando experimenta la dureza de la vida mientras que está en la cárcel, cuando experimenta la muerte cercana, como ha visto morir a sus compañeros, se da cuenta de que todo aquello que le ilusionaba, le llamaban el rey de las fiestas en Asís, todo aquello que le ilusionaba ya no le sabía lo mismo, no encontraba el mismo gusto. Y busca otra cosa, y entonces empieza a merodear por aquella ermita en ruinas, la de Santa Damián, a preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, pero no sé qué tengo que hacer. Pero eso es lo primero que hay que hacer, preguntarle a Jesús, ¿qué quieres que haga? Honestamente, ¿qué quieres que haga, Señor? Dime qué quieres que haga. No a todo el mundo que le hace la pregunta el Señor le va a decir, conságrate y hazte sacerdote. No, porque no, ese es el camino que Dios ha elegido para él. Vuelvo a poner el ejemplo vulgar de más vale casarse que abrazarse. No todo el mundo puede con eso, el Señor también lo dice, el que pueda que lo haga. Pero al menos hay que planteárselo seriamente ante Dios. Hemos recibido un don. No volvamos contra Dios los dones recibidos, sino que por el contrario, pongamos al servicio de Dios lo que Dios nos ha dado. El Señor nos necesita. Al menos digámosle, aquí estoy. Y Él quizá te dirá, te necesito como casado, padre de familia, educando bien a tus hijos, defendiendo la fe en la sociedad, como un magnífico profesional, el mejor que puedas ser, te necesito así. O quizá el Señor te diga, te necesito como misionero, como evangelizador, te necesito para que enseñes a agradecer, para que enseñes a amar a la Santísima Virgen. Te necesito con los dones que te he dado, para que los pongas al servicio de la más grande de todas las causas, amar y hacer amar al amor. De nuevo lo repito, de nuevo la invitación. Jóvenes entre 18 y 30 y tantos, que me escriban, no para decir quiero ir al seminario, quizá alguno ya lo tenga decidido, sino para simplemente iniciar un proceso de discernimiento. Eso debería de planteárselo todo joven católico. Porque si luego va mal, te remorderá la conciencia pensando, fui egoísta y no me lo planteé siquiera. Pero si al menos le has dado a Dios la oportunidad, podrás decir, aquel no era mi camino, tengo la conciencia tranquila. Y a todos, rezar por las vocaciones. Hacen muchísima falta. E invito además a que hagan llegar el contenido de esta invitación a jóvenes que quizá no escuchan esta homilía, pero que pueden tener o tienen las dudas sobre su vocación. Que así sea.